Bueno, hoy que estamos comenzando nuestra quinta semana del curso Metodología de la Investigación en la especialización de gerencia de proyectos de la Uniminuto en los diferentes seres, quiero presentar un cordial saludo a todos los estudiantes y vamos sin mayores preámbulos a entrar a estudiar nuestro capítulo de la semana, que para el evento se llama marco metodológico. Es decir, vamos a aprender en esta semana qué tenemos que hacer para poder llevar a cabo esa investigación, de la cual en la primera semana ya definimos un tema y una pregunta de investigación, en la segunda semana una justificación, en la tercera semana unos objetivos que están compuestos por el objetivo general y los objetivos estratégicos, y en esta quinta semana el marco metodológico o la metodología con la cual vamos a desarrollar nuestro estudio. Entonces, ¿qué es el marco metodológico? En primera instancia, cualquier proyecto de investigación deben contestarse, en cualquier proyecto de investigación se deben contestar dos preguntas básicas. La primera es ¿qué hacer? En el tema, en el título de investigación, en la pregunta, en la justificación, en los objetivos, estamos contestando esa pregunta de ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer una descripción, vamos a hacer un diagnóstico, pero en la segunda pregunta, que es la que vamos a aprender a desarrollar esta semana, en esa segunda pregunta decimos cómo vamos a hacer eso que estamos diciendo que vamos a hacer. Entonces, el cómo hacerlo es la respuesta que vamos a dar mediante la elaboración y la descripción de nuestro marco metodológico. Entonces, ¿qué es un marco metodológico? Es el paso decisivo para decir cómo vamos a elaborar, cómo vamos a desarrollar eficientemente nuestra investigación. Es decir, el marco metodológico constituye ese paso decisivo en el cual nosotros decimos cómo vamos a desarrollar nuestra investigación. En ese marco metodológico es cuando nosotros salimos a hacer el trabajo de campo. Ojo, no confundamos el trabajo de campo con que siempre tengamos que salir de nuestro sitio donde estamos elaborando, desarrollando nuestra investigación. El trabajo de campo es, por ejemplo, si es una investigación de tipo documental, es coger todos los libros, ponerlos literalmente encima de una mesa, comenzar a leerlos, comenzar a llenar esas fichas de información que se les envió en el PDF que acompaña la exposición del marco de referencia. Ese es el trabajo de campo. Si vamos a hacer unas entrevistas, si vamos a hacer unas encuestas, el trabajo de campo es ir y ponernos en contacto con las personas objeto del estudio y aplicar esos instrumentos. Sin un marco metodológico es imposible hacer la investigación. Es decir, nosotros no podemos dar palazos de ciego y decir que sí, que nuestra investigación de pronto tiene algo de documentos, de pronto si nos encontramos a una persona le hacemos una entrevista, o de pronto si necesitamos ir a ver una serie de personas hacemos una ficha de observación. No, eso hay que establecerlo, hay que predeterminarlo antes de ir a hacer todas esas acciones, y para eso es que hacemos el marco metodológico. Entonces, sin el marco metodológico es imposible hacer la investigación. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del marco metodológico? Por favor, yo aquí en estas ayudas les estoy enviando una lista de chequeo en la cual, con la cual si ustedes la siguen pueden desarrollar una muy buena investigación elaborando un muy buen marco metodológico. Primero tenemos que definir qué tipo de investigación es la que vamos a desarrollar. Vamos a ver más adelante, pero hay investigación histórica, entonces nosotros cogemos toda la historia que podamos allegar a nuestras manos, leemos y de acuerdo a eso establecemos una teoría. Yo recuerdo que hace poco me encontré con un investigador que quiere contar la verdadera historia de la lucha emancipadora de Colombia, donde este investigador, con la revisión de diversos documentos, puede decir con cierto grado de certeza que Simón Bolívar, por haber nacido en Caracas, manipuló
hasta cierto punto la historia emancipadora o de la lucha por la libertad en Colombia y no le dio el protagonismo a las personas que deberían hacerlas. De hecho, en el departamento del Casanare se gestó, y yo soy militar y pertenecía a la Academia Colombiana de Historia Militar y no lo sabía, se creó el primer ejército de Colombia, que no fue en Boyacá, fue en Casanare. Ustedes recuerdan que Casanare en algún momento histórico de nuestro país estuvo, Casanare y Boyacá eran el mismo departamento, pero no fue en la batalla de Boyacá en el 7 de agosto, sino fue unos meses antes, directamente en un punto estratégico que en este momento no recuerdo, pero que es en el Casanare. Entonces, si voy a hacer esa investigación histórica, tengo que decir que es una investigación histórica, tengo que leer cómo los que saben de investigación, cuáles son las etapas que tiene una investigación histórica, y debo cumplir esas etapas para poderla determinar o para poderla constituir verdaderamente como esa investigación de carácter histórico. Si es una investigación de carácter descriptivo, tengo que decirlo. Entonces tengo que decir dónde voy a encontrar los elementos que voy a describir, y tengo que establecer los pasos mediante los cuales los teóricos y los epistemólogos dicen que se debe hacer una investigación descriptiva. Si es una investigación experimental, cuasi experimental, investigación, acción, participación. Lo primero que tengo que definir es el tipo de investigación. Segundo, ese tipo de investigación tiene unas etapas determinadas para cada investigación. No es lo mismo hacer una investigación histórica que hacer una investigación descriptiva. Entonces las etapas son diferentes, tengo que entenderlas muy bien y tengo que listarlas en mi proyecto de investigación. De acuerdo a esas etapas del tipo de investigación, tengo que definir cuáles son los métodos de investigación más pertinentes. Por ejemplo, si es una investigación descriptiva, definitivamente o hago una encuesta o hago una ficha de observación. ¿Para qué? Para poder, a través de la ficha de observación, verificar cómo son los elementos objeto de estudio, y de acuerdo a esa observación definir esa descripción. Esos métodos de investigación tienen algunos instrumentos o algunos parámetros que debo cumplir para poder, a través de los métodos, encontrar las respuestas de acuerdo al tipo de investigación que voy a desarrollar. Entonces, de acuerdo a esos métodos de investigación, tengo que planear cómo voy a hacer la recolección de la información. Y esa recolección de la información tengo que describir muy bien cuál es mi población. Ojo, lo digo enfáticamente, cuando nosotros hablamos de población, no necesariamente estamos hablando de seres humanos. Ahí hay una confusión bastante arraigada en los estudiantes que creen que población es seres humanos, y no, población es mi objeto de estudio, la totalidad de mi objeto de estudio. Entonces, si es una investigación histórica y mi investigación es de tipo documental, la población es la totalidad de documentos a los que yo puedo acceder para encontrar las respuestas de mi problema de investigación. Si mi investigación es sobre flora y fauna, la población es la totalidad de la flora o la totalidad de la fauna. Entonces, démonos cuenta que no necesariamente estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando, por ejemplo, si voy a hacer una investigación respecto a equinos en el departamento del Meta, mi población es la totalidad de los equinos. No necesariamente, porque es que yo a veces encuentro, y excúsenme que se los diga crudamente, que la investigación es sobre equinos y decimos que la población son los jinetes que montan los equinos. No. Si mi investigación es sobre equinos, la población es la totalidad de los equinos. Si mi investigación es sobre plantas, la población es la totalidad de las plantas. Si mi investigación es documental, la población es la totalidad de los documentos. Entonces, la población es la totalidad del objeto de estudio. Y como a veces esa totalidad del objeto de estudio es difícil, por ejemplo, si son 1500 documentos, yo difícilmente voy a leer los 1500 documentos, entonces establezco una muestra representativa que, como su nombre lo indica, me representa muy bien la población para hacer el análisis sobre la muestra, y como es representativa se supone que todo lo que yo encuentre en la muestra lo puedo inferir para la totalidad de mi población. Pero eso es importantísimo, todos los proyectos deben definir la población, y
Si no puedo acceder a ella por muchas razones, por razones de tiempo, por razones de presupuesto, tengo que establecer una muestra, pero tengo que decir cómo la establezco. ¿Cuáles son las fuentes de información? Si son fuentes secundarias, hace referencia a documentos que otros investigadores han elaborado y que yo voy a analizar, o si es información primaria, es ir directamente donde está mi objeto de estudio y recabar o retomar información de esa población, y esa información se considera primaria. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. Si es información secundaria, yo les estoy enviando, creo que es en esta diapositiva y en el PDF, les estoy enviando, por ejemplo, un cuadro en Excel para hallar, para que la persona que está leyendo el proyecto pueda determinar cuáles fueron los documentos que ustedes analizaron y cómo lo analizaron. Si es una encuesta, pues tengo que definir mi encuesta, mi cuestionario, mi ficha de observación. Tengo que definirla, tengo que construirla, tengo que ponerla a prueba y tengo que anexarla en el proyecto. Y los instrumentos de recolección, hay unas que son técnicas, por ejemplo la entrevista es una técnica y un instrumento es el cuestionario, que hace parte de la técnica de la encuesta. Si es una observación, la técnica es la observación y el instrumento es la ficha de observación. Pero yo no puedo inventarme dentro del proyecto absolutamente nada, todo lo tengo que recabar mediante una técnica de investigación y mediante un instrumento de recolección de la información. Tengo que decir cómo voy a hacer el análisis de la información. Es decir, si son tres documentos o instrumentos diferentes, ¿cómo voy a hacer el análisis de cada uno de ellos? Ah, no, que es una investigación cuantitativa, entonces voy a aplicar las técnicas estadísticas para tratar información en términos cuantitativos. El promedio aritmético, la media, la mediana, la desviación estándar. ¿Cómo voy a hacer ese proceso y cómo voy a presentar los resultados? Todo esto, este es un resumen somero de lo que son los elementos constitutivos del marco metodológico. Entonces ya vamos a entrar por el tipo de investigación. Ojo, si voy a hacer investigación básica o si voy a hacer investigación aplicada. La investigación básica es la que yo obtengo de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hacer una entrevista, seguramente eso va a ser investigación básica. La investigación aplicada es cuando ya tengo una base que es la investigación básica y ese conocimiento que salió a la luz pública, que fue descubierto mediante mi investigación, lo voy a aplicar. Entonces cada una de estas investigaciones tiene unas etapas que son diferentes entre sí. Por el enfoque, si es una investigación cualitativa, si es una investigación cuantitativa o si es una investigación mixta. Ojo, este enfoque requiere unas técnicas y unos instrumentos diferentes. Cuando voy a hacer investigación de tipo cuantitativo, entonces aplico normalmente un instrumento de preguntas cerradas, sí, no, o el número de preguntas que contestes. Cuando es investigación de carácter cualitativo, normalmente yo hago entrevistas, entonces las preguntas no son cerradas. Entonces cada una de estas enfoques de investigación tiene unas técnicas y unos instrumentos diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante, no en metodología de la investigación, sino después cuando estemos viendo el proyecto de grado. Vamos a entrar directamente a lo que es una investigación cualitativa o lo que es una investigación cuantitativa. Y ahora último, no hace más de 8 o 7 años hacia atrás, que los teóricos han dicho que se puede hacer investigación mixta, que es investigación de corte cualitativo e investigación de corte cuantitativo. Yo les prevengo que ya hacer bien una de estas dos investigaciones, bien sea cualitativa o cuantitativa, es difícil. Cuanto más aún hacer una investigación de corte mixto. Entonces no es lo que yo he escuchado por ahí, que dicen que usted plantea una investigación cualitativa y que si le sale en alguna respuesta un número ya se vuelve mixta. No, eso es un poquitico más profundo. Yo tengo que desde la pregunta de investigación plantear si el enfoque va a ser hasta cierto punto cuantitativo y de ahí para adelante cualitativo, y tengo que hacer un análisis mixto de los dos resultados.
Entonces, yo se los pongo acá en la diapositiva y en la explicación para que ustedes sepan que se puede hacer investigación cualitativa o cuantitativa o mixta, pero les recomiendo para comenzar en el grado de especialización, es bueno coger o investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Yo se los pongo de esta manera. Si usted plantea una investigación de corte cualitativo y le sale en alguna parte un número, usted algo está haciendo mal. Porque el enfoque cualitativo no permite ni preguntas ni respuestas que se puedan convertir en números. Y de la misma manera, yo digo que mi investigación va a ser cuantitativa y de pronto saco un instrumento para recoger información abierta, con preguntas abiertas, seguramente estoy haciendo mal mi marco metodológico. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado. Por la profundidad o nivel del conocimiento, si es exploratorio, se supone que es hasta cierto punto, y no se me malinterprete, superficial, no tan profundo. Si es descriptivo, como su nombre lo indica, yo cuento las características que tiene mi objeto de estudio para que la persona cuando lo esté leyendo pueda cerrar los ojos y se lo pueda imaginar tal cual es. Si es explicativo, tengo que sacar variables. Por el nivel de profundidad, si es histórico, se busca reconstruir el pasado de forma objetiva, ¿sí? Depende si hay fuentes primarias. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación histórica del primer siglo, perdón, el primer cuarto de siglo del siglo XX, y son fuentes primarias, pues yo tengo que encontrar personas de la tercera edad. Si no, son fuentes secundarias, pero siempre someto los datos a crítica interna y externa. Si la investigación es de carácter descriptivo, relato objetivamente las características de mi objeto de estudio, ¿sí? El interés primordial es describir, no intenta explicar absolutamente nada. Si es correlacional, determino variables de unos factores con relación a otros y tengo que hallar coeficientes de correlación y coeficientes de covariación. Es indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, es decir, entre dos o más variables. Y establezco relaciones causa y efecto. Por ejemplo, yo podría decir que los jóvenes millennials, es decir, los nacidos desde el año 2000 en adelante, tienen más conocimiento en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces son dos variables: los millennials, que son los nacidos de 2000 en adelante, y segundo, el uso que tienen de las TICs. El estudio de caso: estudiamos intensivamente un solo sujeto o una sola situación, pero una sola, y entonces comprendemos a profundidad lo estudiado. Planteamos después otras investigaciones más extensas. Por ejemplo, un estudio de caso es cuando yo voy y veo el nivel de complejidad que tiene una cuadra en Villavicencio, porque seguramente expenden productos alucinógenos en esa cuadra, y entonces hago un estudio de caso específicamente de esa cuadra. La investigación ex post facto: busco establecer relaciones de causa y efecto después de que he hecho algún tipo de intervención, ¿sí? Y esa intervención produce unos fenómenos, unas consecuencias. Entonces ese es el estudio de caso. La investigación experimental: entonces produzco relaciones, o lo que yo busco es establecer relaciones causa y efecto, pero en ambientes controlados, que son los experimentos. En la cuasi experimental estudio relaciones causa-efecto, pero el control que ejerzo sobre las variables no es tan profunda. Por ejemplo, una investigación experimental es cuando yo tengo un laboratorio químico y yo digo, si cojo una parte del componente A y la introduzco en el componente B, se va a producir una reacción química. Y entonces yo controlo las variables y experimento a ver si se produce o no se produce esa reacción. Cuando es cuasi experimental es cuando yo digo, vamos a suponer que cogemos a los niños entre 10 y 12 años y los ponemos a jugar fútbol los domingos. Entonces seguramente no van a acceder a grupos delincuenciales. Entonces no controlo todas las variables porque yo no sé los niños qué hacen de lunes a sábado. Pero yo lanzo mi experimento y digo que mi investigación es de
enfoque cuasi experimental. La investigación, acción, participación, ponemos al servicio de la comunidad la investigación. ¿Para qué? Para obtener unas variables, unas consecuencias de nuestro accionar dentro de la investigación. La recolección de la información. Establecemos con precisión el tipo y la forma de la recolección de la información. No podemos aplazar esta decisión, porque sin información no podemos hacer ningún tipo de proceso investigativo. Entonces, cualquier error o inconsistencia sería fatal para poder inferir la información o los resultados que estoy hallando con mi investigación a la población total. En el desarrollo de esta etapa se deben seguir los siguientes eventos. Primero, seleccionamos la población objeto de estudio y si es pertinente y necesario la muestra. Segundo, establecemos cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Y tercero, establecemos las técnicas y ya definitivamente los instrumentos de la recolección de la información. ¿Qué es la población? Ojo, hace referencia a la totalidad de los sujetos o de los objetos del estudio. Insisto, población no necesariamente hace referencia a personas. Muestra es la proporción de esa o la porción de esa población que representa a todo el objeto de estudio. Entonces, como lo representa B, debe tener características comunes y evidenciables para que yo los hallazgos que haga de la muestra los pueda inferir a toda la población. O sea que esa muestra debe ser pertinente y debe ser representativa de toda la población. Tipos de muestras. Entonces hay muestras aleatorias probabilísticas, que es el muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, digo que voy a hacer unas encuestas y que voy a encuestar cada 3 personas que pasen por una esquina. Y me paro en la esquina con mis instrumentos y digo, pasó la primera, pasó la segunda, la tercera le aplico el instrumento. Pasó la cuarta, pasó la quinta, a la sexta le aplico el instrumento. Ese es el muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado es cuando yo divido la población por estratos o por grupos que son similares, pero con unas características específicas. Por ejemplo, un muestreo estratificado son los barrios de Villavicencio. Esos son estratos. Cada uno de los barrios. Y yo digo, hombre, en Villavicencio hay 8 comunas y hay 350 barrios. Yo no voy a hacer la investigación sobre los 350 barrios, sino de cada comuna voy a tomar 2 barrios y esos barrios los voy a hacer a través del muestreo aleatorio simple. Muestreo por áreas también es similar al estratificado, sino que yo divido la población en un área específica y divido esa área en subáreas y tomo la muestra de cada una de esas subáreas. Muestras sucesivas, entonces saco una muestra grande, después de esa muestra grande mediante otra técnica una muestra más pequeña, de esa muestra más pequeña una muestra más pequeña, y son muestras sucesivas. Un muestreo por etapa es que digo que de acuerdo a cada información que vaya a tomar en mi investigación, voy a sacar una muestra en cada etapa. Muestreo por grados o muestreo por listas también son segmentos de la población total a la que yo establezco, por ejemplo, unos grados. Un grado podría ser la edad. Entonces yo digo, dentro de todos los jóvenes de Villavicencio y dentro de todos los barrios, voy a entrevistar únicamente a los jóvenes entre los 14 y los 17 años. Entonces estoy estableciendo unos grados. Y el muestreo por lista es cuando yo tengo el total de la población y esa población la tengo por lista, pero voy a sacar esa muestra de acuerdo a alguna técnica que puede ser aleatorio simple o estratificado sobre esas listas. Las muestras no aleatorias o empíricas, entonces muestras por cuotas. Entonces yo digo, dentro del barrio al que le voy a hacer el estudio, la muestra son las cuotas que yo encuentre dentro de los almacenes. Si voy a entrevistar jóvenes, entonces voy y busco cuáles son los almacenes que venden elementos para jóvenes y establezco una cuota. Digo, en el primer almacén, cuando se completen 5 jóvenes a los que les pueda aplicar el instrumento, me voy al siguiente almacén.
y cuando se completen los otros 5 voy al siguiente almacén. Ese es un muestreo por cuotas. Y el muestreo intencionado es cuando el investigador dice específicamente cuáles son las características que debe tener la muestra. Entonces, dentro de toda la población de jóvenes de Villavicencio, mi muestreo van a ser los jóvenes que asistan a un evento de esparcimiento un día específico. No voy a tener en cuenta a los demás. El muestreo mixto es cuando utilizo varias de estas tipos de muestras, y la muestra tipo es cuando yo escojo una muestra pequeña de la muestra a la que he seleccionado, y a esa muestra tipo le aplico los instrumentos para ver cómo reacciona. Yo difícilmente en 8 sesiones les podría ampliar cada una de estas muestras. La idea es que usted la tenga, que usted conozca algo somero de cómo se puede muestrear, pero ahorita en San Google, que todo lo sabe y todo lo puede, usted toma la decisión de hacer un muestreo aleatorio simple y busque las etapas para hacerlo técnicamente, o de un muestreo estratificado, o de un muestreo por etapas. La idea es que en su proyecto usted debe establecer muy bien cómo va a hallar la muestra. Para establecer el tamaño de la muestra, ¿sí?, se utiliza una fórmula, aquí se las estoy dejando y en el PDF también, que esa fórmula es cuando yo conozco el tamaño de la población total, es decir, cuando la población es finita. Entonces, cuando la población es finita, aplico esta muestra, que en esta muestra n, este n mayúscula es el total de la población, la z es el nivel de confianza o de seguridad que debe tener las respuestas que esa muestra me da. Esto tiene que ver con la campana de Gauss, que la campana de Gauss es la forma como normalmente las poblaciones con características similares se organizan a través de el centro de la campana de Gauss. Es una característica similar. Entonces se supone que este Z es el área bajo la campana de Gauss, que es la que me asegura que las respuestas que me vaya a dar la muestra se le pueden inferir a toda la población. Entonces, esas son unas fórmulas estadísticas que usted encuentra cuando la seguridad es del 95%, Z equivale a 1.96. Cuando la seguridad es del 90%, Z varía, eso ya está preestablecido. Hay que buscar, dependiendo del nivel de seguridad de nuestra muestra, cuál es el número que debemos poner en nuestra fórmula. P es la proporción esperada. Entonces decimos que nuestro margen de error puede ser máximo del 5%, y eso significa que el 95% de las respuestas van a ser verdaderas, que vamos a tener una desviación solo del 5%. Q es lo contrario. Si nuestro margen de seguridad es nuestro margen de error es del 5%, nuestro margen de seguridad va a ser del 95%. Y la precisión, que es D, es el nivel de desviación que tiene la respuesta más lejana a el centro de la verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente ustedes también en San Google, que todo lo puede y todo lo sabe, ustedes encuentran unos pequeños software muy sencillos hechos en Excel, donde usted lo que le tiene que poner a ese software es el nivel de confianza, la proporción esperada y el nivel de precisión de su investigación, y le sale, dependiendo de n, cuál va a ser el tamaño de la muestra. Las fuentes de información. Si la información es primaria, la característica es que se obtiene a través del contacto directo con el objeto de estudio, es decir, con la persona, con la mata, con el libro del que voy a sacar la información. La información es prácticamente inexistente, o sea, no la hay, por eso tengo que construirla. El investigador diseña sus propios instrumentos, y al construir sus propios instrumentos, el investigador tiene mayor control para prevenir errores. Cuando la información es secundaria, se obtiene a través de un contacto indirecto, es decir, normalmente la investigación secundaria la hago sobre documentos.
Esa información ya existe de antemano, ya ha sido construida por otros investigadores. El investigador utiliza información recolectada por técnicas o instrumentos diseñadas por otros y no hay control. Es decir, si el otro investigador cometió un error, pues ese error va a persistir en mi investigación. La información primaria, alto nivel probatorio, alto nivel de confirmación. Se supone que si yo como investigador hago las cosas bien, pues lo que yo encuentre en mi investigación va a ser altamente probable de que sea cierto. La información secundaria, bajo grado probatorio, o sea, lo que yo hago es que yo a través de mis instrumentos para analizar esa información secundaria digo, yo puedo probar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que no puedo probar es que lo que hizo o dijo el otro investigador sea cierto o no sea cierto. Se puede medir en la información primaria cualquier variable en forma muy refinada, en forma muy meticulosa. En la información secundaria no hay información refinada. Es lo que hay y yo sobre lo que hay tengo que analizar. Las técnicas para recoger información primaria son observación, entrevista, encuesta, experimento, y normalmente la información secundaria, las técnicas son análisis de documentos. Aspectos a tener en cuenta. Hay que crear instrumentos de acuerdo al enfoque de la investigación. Si es cualitativo, normalmente son investigaciones u observaciones con preguntas abiertas, no preguntas cerradas, no preguntas de contestar sí, no, 4, 3, 2, no. Preguntas abiertas, y tengo que por lo menos hacer 3 instrumentos para cada dato que voy a sacar para poder hacer triangulación de información. Cuando es cuantitativo, aplico los instrumentos que sean pertinentes, que sean oportunos, que sean comprensibles, y aplico técnicas estadísticas para que me arrojen números que pueda analizar e inferir resultados con base en esos números. Hay que garantizar la calidad de la información. Hay que hacer un plan de prueba de los instrumentos de recolección. Específicamente cuando vamos a hacer investigaciones sobre personas, por ejemplo, si son campesinos, no necesariamente ellos tienen un buen nivel de lectoescritura, entonces los instrumentos hay que probarlos con personas que tengan las mismas capacidades del objeto de estudio para saber si son preguntas concretas y son preguntas entendibles. A veces ponemos, porque como queremos refinar nuestra investigación, algunos términos que difícilmente se comprenden. Entonces yo siempre en mis investigaciones le digo a los estudiantes, hagan un plan de prueba para saber que esos instrumentos están bien diseñados. Para datos cuantitativos hay test de fiabilidad, hay test de consistencia interna, y hay relaciones entre variables auténticas, coeficientes de variación y coeficientes de... son 2 términos que se me pasa ahorita el segundo. Para datos cualitativos, técnicas de veracidad, de autenticidad, antiespejismo. Ojo, porque a veces las personas, como es que estos datos cualitativos a veces tocan grupos sociales complejos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en una investigación que hicimos sobre maltrato intrafamiliar, teníamos que ir con unas preguntas muy específicas, porque si no las personas no nos iban a contestar lo que nosotros queríamos que nos contestaran, por vergüenza. Por ejemplo, cuando hay una mujer que está siendo violada por su esposo, es difícil que lo diga abiertamente, entonces hay que buscar algunas técnicas antiespejismo, unas técnicas de jerarquización para que una pregunta vaya llevando a otra, pero esa primera pregunta es apenas de ambientación, no es lo que yo en el fondo quiero saber, pero con base en esa pregunta la persona entra como en confianza y me va a responder lo que realmente yo quiero saber. Entonces, algunos ejemplos de preguntas de jerarquización. La encuesta es una técnica de recopilación de datos a través de preguntas formuladas sobre las variables de la investigación. Puede obtenerse por medio de un escrito, de una guía de entrevista, y tiene la ventaja de ser muy rápida. El cuestionario es un instrumento de la encuesta. Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que damos 2 o más alternativas de respuesta, sí, no, dentro de este rango usted en cuánto compraría el producto, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y elaboramos este tipo de preguntas cuando tenemos suficiente información para cerrarlas y el número de respuestas es reducido. Normalmente el cuestionario tiende a ser más largo que la encuesta. La entrevista
es una técnica de investigación donde ya nos sentamos frente al objeto de estudio, le hacemos preguntas para que él cuente. Una manera de hacer una entrevista es, por ejemplo, si nosotros queremos saber historias de vida. Entonces planteamos 4 o 5 preguntas, llevamos una grabadora, nos sentamos frente al entrevistado y dejamos que él hable. Los elementos que componen la entrevista son el inicio, el clímax y el fin. Las historias de vida es un tipo de investigación, es una técnica de investigación cualitativa, y lo que nosotros le pedimos al entrevistado o al objeto, a la persona a la que le vamos a hacer las preguntas, es que nos cuente un relato de esas vivencias. Porque nos permite observar las relaciones sociales en su despliegue. Por ejemplo, una historia de vida podría hacerse en este momento con los excombatientes de las FARC. Sería una investigación interesante preguntarles a ellos cómo vieron la guerra. Ustedes saben que la guerra en Colombia lleva más de 50 años, o sea que hay personas que tranquilamente llevan 30 años en la guerra y son guerrilleros rasos. Entonces, conocer esa historia de vida. La observación participante y no participante es una técnica de investigación que permite que el investigador vaya y observe los objetos de estudio. Entonces, por ejemplo, observación, que puede ser participante o no participante, es cuando el investigador va a un campo de fútbol y él quiere saber el nivel de agresividad que tienen los jugadores, que son niños. Entonces sencillamente se para a un lado del campo, hace su ficha de observación y comienza a observar, como su nombre lo indica, cómo se desarrolla el encuentro deportivo, cuántas faltas hay, qué tipo de violencia, si hay verbal, si es física, establecen los jugadores, etcétera, etcétera. Permite recoger aquella información más numerosa, más directa, más rica, más profunda y más compleja. Con eso se puede evitar la distorsión que produce el preguntarle a los objetos de estudio. Normalmente yo he visto muchas investigaciones interesantes donde plantean una entrevista y una observación no participante. Entonces, con la entrevista recaban un poco de información y con la información no participante verifican si lo que dijeron los entrevistados o los encuestados es cierto o no. Esta es una técnica de análisis de documentos. Dese cuenta, cojo el documento número 1, pongo el título, el autor, cuáles son los objetivos de este documento, los paradigmas de investigación, si es que estoy investigando o consultando documentos de investigación, cuáles fueron las categorías de análisis del documento, o aquí esto se puede variar, qué tipo de información me están entregando, si es histórica, si es documental, etcétera, etcétera, cuáles son los aportes que el documento le hace a mi investigación, los resultados y las conclusiones. Entonces, des en cuenta que yo puedo hacer un instrumento para analizar documentos. Básicamente, este es el marco metodológico, es apenas una pincelada. Yo necesito como tarea que ustedes vayan elaborando su marco metodológico. Lo que pueden hacer es coger la estructura general, que es más o menos esta estructura, e ir desarrollando cada uno de los acápites con, por ejemplo, ese tipo de información. Entonces, toda esta diapositiva habla de tipo de investigación. Yo puedo decir que mi investigación es tal por el alcance, tal por el enfoque y tal por la profundidad, que las características son estas, que las etapas son estas, etcétera, etcétera. Posteriormente, los métodos de investigación. Entonces, aquí más adelante digo cuáles son los métodos para la recolección de la información. Más adelante digo cuáles son las fuentes de información y se las estoy poniendo al final de la presentación, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea que les queda a ustedes es hacer su marco metodológico, plantear su marco metodológico de ese proyecto de investigación que estamos realizando. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana para tratar el tema de el presupuesto de la investigación.